Saludos. En esta oportunidad vamos a continuar con la unidad 2. En particular trabajaremos con el método de la gran M. Hasta los momentos tenemos que los problemas cuyas restricciones son de signos de menor o igual lo hemos trabajado con el método simplex. Pero cuando tenemos restricciones de mayor o igual o igualdad, aún no hemos sabido cómo trabajarlas. El problema existe es cuando se va a inicializar, que cuando estamos trabajando con restricciones de menor o igual, utilizamos como variables básicas de la solución inicial las variables de holgura, mientras que para el caso de las restricciones de mayor o igual o igualdad, vamos a trabajar con unas variables que vamos a denominar variables artificiales. Como las variables artificiales no forman parte original del problema, es necesario que exista una manera de sacarlas de las soluciones básicas utilizando un método adecuado. Es por ello que a continuación vamos a presentar lo que consideramos como un método para trabajar estas variables artificiales, que sería el método de la gran M o el método de la Big M. El primer paso para este método es escribir el problema en forma estándar, de manera que podamos visualizar aquellas restricciones en las cuales existe holgura y aquellas restricciones que no tengan variables de holgura. El segundo paso es agregar las variables artificiales. Aquella ecuación que no tenga holgura se debe agregar la variable artificial para formar una solución de inicio parecida a la solución básica que utilizamos en el método simple con todas las holguras, pero en este caso va a ser una solución básica inicial formada por las holguras y las variables artificiales. El siguiente paso es agregar la penalización a la función objetivo, que vamos a necesitar considerar para esto. Vamos a tener un valor m que va a ser un valor positivo suficientemente grande. De alguna manera podríamos decir que m tiende a infinito y este va a ser el coeficiente de las variables artificiales en la función objetivo. Pero ¿de qué manera la vamos a colocar? Va a depender del objetivo que estemos trabajando. Es decir, el coeficiente de la variable artificial va a ser m en el caso de minimización y menos m en el caso de maximización. Y por último, ya teniendo la estructura de un nuevo problema con las variables artificiales y la penalización de la función objetivo, vamos a aplicar el método simple al problema modificado, de manera que vamos a utilizar las variables artificiales y las de holgura como las variables básicas en la solución básica factible inicial. Vamos a ejemplificar este método a partir de un ejemplo. Consideremos el siguiente problema, donde tenemos que la primera restricción es una restricción de igualdad, la segunda restricción es de mayor o igual y la última restricción es de menor o igual. Tenemos un problema de minimizar con dos variables y tres restricciones. En este caso, el primer paso para aplicar el método de la gran M, recordemos que es llevar el problema a forma estándar. Estaríamos agregando en la segunda restricción una variable de exceso x3 y en la tercera restricción x4 como una variable de holgura. El siguiente paso vamos a considerar que la primera y la segunda ecuación no tienen variables de holgura y por lo tanto es necesario agregar las variables artificiales y al agregar variables artificiales hay que penalizar la función objetivo. Entonces vamos a declarar R1 y R2 como variables artificiales y como estamos en un problema de minimizar, vamos a penalizar la función objetivo con mR1 más mR2. De manera que el problema que tenemos quedaría expresado de la siguiente manera. Minimizar a z igual a 4x1 más x2 más mR1 más mR2 y agregamos en la restricción 1 y en la restricción 2 a R1 y R2 respectivamente. De manera que vamos a obtener la siguiente tabla inicial
donde R1 y R2 y X4 vendrían siendo nuestras variables básicas iniciales en la solución básica factible inicial. Una cosa que debemos considerar en esta tabla es que tiene que cumplir con las condiciones del método simple. Recordemos que es que en la fila y columna de la variable básica debe haber 1 y las demás deben ser 0. Y aquí observamos que en el renglón Z eso no se cumple, ni para R1 ni para R2. Para X4, que era la variable de holgura, sí se cumple, que en este caso para la columna y fila de X4 es 1 y las demás son 0. Por lo tanto, hay que convertir esta tabla en una tabla consistente con el método simplex, y eso se logra, en este caso, volviendo 0 estas componentes que tenemos allí del renglón Z. Para ello, aplicamos las siguientes operaciones elementales por fila al renglón Z, obteniendo como la tabla inicial esta que tenemos acá. A partir de esta tabla, aplicamos el método simplex, utilizando las condiciones de optimalidad y factibilidad que se presentó en la sección anterior del método simple. Como en este momento tenemos un problema de minimizar, consideremos que la condición de optimalidad nos dice que la variable que debe entrar a la base debe ser la más positiva. Pero nosotros estamos trabajando con un valor m, que es un valor positivo muy grande, ¿verdad? Es decir, como dijimos anteriormente, tiende a infinito. En la primera variable, en este caso del renglón Z, tenemos menos 4 más 7m, mientras que para X2 tenemos menos 1 más 4m. Debemos elegir cuál de estas dos debería ser la variable de entrada. Es decir, de estos dos valores, ¿cuál es más positivo? Veamos, considerando que esto es un valor muy grande, 7m tiene que ser más grande que 4m. Por lo tanto, x1 debería ser nuestra variable de entrada. Considerando que esta columna es la de la variable de entrada, entonces aplicamos el criterio de la razón y obtenemos que nuestra variable de salida debería ser R1 por tener el mínimo cociente entre la columna de solución y la columna de la variable de entrada. Ahora iteramos aplicando el método simplex, es decir, necesitamos colocar 1 acá y 0 en los demás renglones, y al hacer las operaciones elementales por fila correspondientes obtenemos esta tabla donde x2 va a ser la próxima variable de entrada y R2 la próxima variable de salida. Repetimos el mismo procedimiento hasta llegar a la tabla óptima, donde en este caso pues todos los valores, como el problema es de minimizar, son no positivos. Es decir, tenemos esta negativa, esta negativa, esta negativa y las demás son 0. Por lo tanto, hemos llegado a la solución óptima, que corresponde a x1 igual a 2 quintos y x2 igual a 9 quintos y z igual a 51 sobre 15, que al simplificarlo lo obtenemos como z igual a 17 quintos. Esto sería lo que corresponde al método de la gran M. Con base en lo que tenemos hasta ahora, podemos plantear un nuevo caso especial, que es el problema no factible. Cuando los problemas solo poseen restricciones de menor o igual, siempre va a ser factible. Pero cuando poseen restricciones de mayor o de igualdad, que es necesario utilizar métodos con variables artificiales, cuando se llega a la solución óptima y se obtiene que en la base final óptima hay una variable artificial que tenga un valor positivo, entonces se concluye que el problema lineal con el que se está trabajando es no factible. Veamos un ejemplo. Acá tenemos este problema, que al finalizar
el problema se obtuvo la siguiente solución óptima, pero resulta que quedó en la base la variable r y su valor es 4, es decir, quedó en la base una variable artificial con un valor positivo. Por lo tanto, a pesar de que hemos llegado a una solución óptima con el método de Lagrange, esta solución nos indica que el problema es no factible porque una variable artificial tiene un valor positivo. Entonces, con esto hemos concluido lo que sería la unidad 2.